A las integrales de línea. El día de hoy vamos a dar una breve ah, introducción a ello. Vamos a empezar con la definición de una vez para no dar tantas vueltas, que después ya iremos justificándola. Entonces, la integral de línea está dada a lo largo de un campo vectorial que se va evaluando a lo largo de una curva. Hay distintas notaciones para ello. También depende del contexto y, por supuesto, el libro. Podemos tomar la integral de línea del campo vectorial a lo largo de la trayectoria C o la curva. Está dada como una integral de una variable. La integral desde A a B. Y quien es AB es la curva donde C o R de T, mejor dicho, está definida en el intervalo A cerrado A, B. Podemos pensar que está en R2 o R3. Dejemos R3. Es una curva. ¿Y qué te va a dar aquí en el integrando? Es el producto punto del campo evaluado en la curva. Tiene que ser R de T con el vector velocidad de la misma curva. R' de T, la derivada con respecto a T. Esto ya es un escalar y se hace con respecto al parámetro T. Este es un escalar, recuerden, producto punto. Todo esto ya es un producto punto, o mejor dicho, es un escalar. Y se obtiene desde darle el producto punto de F con el vector velocidad de R. Entonces, por acá vas a tener tu sistema. Aquí siempre uno adapta el cartesiano para explicar estas cosas. Y pues, por acá tienes tu campo vectorial, puras flechas por todos lados, pero primero la curva, la trayectoria, una cosa por acá sí. Ajá, es la trayectoria C parametrizada por la curva R. Y sobre cada uno de estos puntos de la curva vas a tener el campo vectorial. O sea que está por todo R3 o por ahí, pero también está a lo largo de la curva, que sería el campo F. Y este que está en rojo sería el R de T para cada T en el intervalo 0, A, B. Y esta es la integral de línea de un campo vectorial. Aquí ponemos integral de línea de un campo vectorial. Voy a encerrar esto y lo señalo por acá. Integral de línea de un campo vectorial F a lo largo de una curva parametrizada por R, ¿verdad? Parametrizada, metrizada por la función R de T. Entonces, aquí el campo F tiene que ser continuo. F es un campo vectorial continuo. Y R es una función, una curva, una función de clase C1 en el intervalo A, B. O puede ser una función de clase C1 a trozos, puede ser
que la curva venga por pedazos, a trozos, sea de clase C1. Ya estaremos viendo ejemplos hoy y mañana sobre este concepto. Esta es la definición. Hay un caso particular que cuando la curva es cerrada, si C es una curva cerrada, simplemente se dice, es notación, es la integral de línea cerrada del campo F a lo largo de C. De notación aquí solamente. Se le pone ahí un circulito. Y pues veamos un ejemplo sencillo. Por acá un ejemplo. Solamente para ilustrar cómo se hacen los cálculos. Bueno, aquí solamente como nota, aquí tienes que F es continuo y R es de clase C1. Entonces el producto punto de F con R' va a ser continuo. Y la integral de algo continuo, pues no hay ningún problema. Siempre lo puedes calcular. El producto punto de cosas continuas es continuo porque el producto punto sí solamente son multiplicaciones de coordenada a coordenada. Este producto punto que aparece en la integral. Bueno, este ya es nuestro concepto de integral de línea que va a tener distintas interpretaciones dependiendo del contexto. Bien, entonces la función aquí como campo vectorial va a ser una cosa en R3 que sería un medio de X en Y menos un medio de Y en J más, aquí le voy a poner un cuarto de K, es como está escrito, es un campo de fuerzas, digamos, campo de fuerzas. Entonces, por aquí voy a tener la hélice parametrizada, RTT igual a coseno de T más seno de T en J más T veces K, es la hélice, es la curva C, es el campo de fuerzas F. Entonces te piden calcular o hallar el trabajo realizado por el campo F sobre una partícula que se mueve a lo largo de una hélice. Eso es. Entonces aquí solamente vamos a considerar desde el punto, aquí te dan el punto, desde el punto el 1, 0, 0 hasta el punto menos 1,0,3 pi. Eso es. Es decir, si yo por acá tengo la figura, es el ejemplito que estamos viendo. Este ya está en R3, la curva, entonces a ver si queda. Aquí empiezas en el 1, este es X, Y, Z. Y la hélice va subiendo así. Entonces tengo que pararle hasta menos 1, que es pero que suba 3 pi. Entonces tengo que dar una vuelta así. Este es 2 pi y luego una media vuelta. Estas siempre
Se me mueve, entonces una media vuelta para atrás, ¿no? Para que salga -1, 0, sería es pi de subida, ¿no? En el eje Z. Sería -1, 0 en y 3pi en Z, y empiezas en 1, 0, 0. Por acá está la orientación. Entonces, el campo vectorial, este va a quedar en R3. Este no lo voy a ubicar de momento. Voy a hacer el cálculo. Entonces, el trabajo que es con la W de trabajo es la integral a lo largo de esta curva. C, esta trayectoria del campo F con DDR. Entonces, aquí va a ser la integral. Aquí tengo que ver de dónde a dónde va esto, pero ya ya del dibujo puedo ir sospechando, ¿no? De dónde a dónde tiene que ir el parámetro T, aquí para la curva, porque solamente me dan los dos puntos, pero no me dicen de dónde a dónde va a variar T. Entonces, R de 0, tiene que ser R0, sería I, 0J y 0K, o sea que es el 1, 0, 0. El A es 0 y R de 3pi, estoy evaluando en la parametrización. En 3pi, esto da -1, sería -i, más 0j, ya no lo escribo, más 3pi en k. O sea que es -1, 0 y 3pi. Entonces tengo que evaluar, aquí lo voy a escribir con negro, desde A hasta B, pero ¿quién es A? A es 0 y B es pi, 3pi. Aquí continúo del campo, evaluado en la curva, por R' de t, de acuerdo a la definición, que es tomar el pedazo de la flecha del campo vectorial y apuntarlo o proyectarlo en la dirección de la R', que es la velocidad, y es lo que se toma en cuenta para el trabajo. En este caso, aquí continúo con la cuenta. Al sustituir, al sustituir, ¿dónde está el campo? Está aquí arriba, todavía lo tengo a la vista. Tengo que sustituirlo por acá ya, en el renglón de la integral de 0 a 2pi, de 3pi, perdón, aquí es la costumbre. Aquí borro el 2, escribo 3. Ahora sí, parece que todo está ok. Sería f evaluado en la curva. Entonces, aquí voy a hacer la talacha, todo desglosado. Sería el campo evaluado en R de t. Entonces sería -1 por x, -1/2 por x. X es coseno de t en y, luego -1/2 por y es seno de t, y esa es la sustitución o la composición, más 1/4 de k. Aquí ya no hay con quién hacer la composición, es constante, la tercera entrada de f. Y la prima de r sería menos seno, voy derivando r, en y, más coseno en j, más 1 en k, d de t. O sea que cada uno por separado, entre los paréntesis, es un vector, es un vector, pero falta hacer aquí el producto punto para que te dé un escalar. Voy a hacer el producto punto, ¿dónde quedó el borrador? Entonces, aquí es a 3pi, hago el producto punto, esto ya es con paciencia. Pero el producto punto es i con i en coordenadas, ¿no? -1/2 más 1/2 coseno, coseno, da igual. Luego es menos
un medio, ahora J con J, seno, coseno. Acuérdense que al hacer producto punto ya no hay vectores. I, J se fueron, y K también se va a ir. Todas van a ser I con I es 1, lo mismo con J y lo mismo con K. Es un sistema ortonormal, paréntesis, dt. Y pues ya quedó, ¿no? El producto punto. Este es el producto punto. Aquí voy a señalarlo. Este es en R3, puede ser en R2. Ahora, este campo vectorial va a suceder que no va a tener cuando se proyecte al vector velocidad, aquí no me va a quedar la explicación nada claro. Por el dibujo, aquí está R'. En el dibujo estoy haciendo el R' con rojo. Y el campo vectorial, no tengo ni la más remota idea de cuál sean las flechas en R3, pero en la parte de X y Y no se va a proyectar nada en el R'. O sea que esto como que va para adentro. Aquí en amarillo pongo F, ya no se proyecta nada. ¿Por qué no se proyecta nada? Porque aquí ya me di cuenta que esto se va a anular con que es lo que corresponde, en la I y en la J. Y solamente te va a dar algo metido en la tercera componente, que está alzado, ¿no? El campo vectorial está alzado siempre cuatro, un cuarto en esa dirección, de 0 en Z. Por eso se anula aquí, o sea que se reduce, es lo que uno siempre debe esperar, que las cosas se simplifiquen, eso no es la regla. Y bueno, esta sería la cuenta, 4pi, 3pi cuartos. Entonces el trabajo corresponde a esto. Entonces una interpretación física, la que motiva realmente a la integral de línea, en la parte de eh, es con respecto al trabajo, ¿no? Uno puede calcular trabajo del campo vectorial. Es decir, ya ¿por qué apunté el campo vectorial aquí en el dibujo hacia adentro, como si estuviera apuntando hacia el eje Z? Pues porque aquí tienes un signo negativo en el campo vectorial, menos un medio de X, y X menos un medio de Y. Entonces, todo apunta, digamos, hacia el eje Z, pero está alzado, ¿no? El campo vectorial un poco, un cuarto, en la dirección Z. Entonces, no es tan horizontal el F que aquí aparece, sino está un poco alzado. Al hacer el producto punto te sale solamente un cuarto con R'. Es una especie de proyección. Hay muchos comentarios que decir acerca de la integral de línea. Hoy voy a decir algunos, el día de mañana otros más, y hasta que se acaben las propiedades de este concepto. Una de las cosas que que se tienen que comentar es lo siguiente, es con respecto a ¿cómo se le llama a la orientación de una curva, ¿no? A la orientación de una curva, quizás sea orientación de una curva, ya que si la curva es la misma, tengo la misma trayectoria, solamente que en una está parametrizada en un sentido y en otra está parametrizada en sentido contrario, simplemente eso. Puede ser cerrada, puede ser abierta. Aquí la tomo abierta y esto va, digamos, de izquierda a derecha. Sería C, en ambos es C, es la misma cosa, y este es C, pero en la de este dibujo está en sentido contrario, ¿no? Entonces, una forma de denotar esto, se había comentado en algún momento, es meterle aquí un signo negativo a menos C. Es solamente notación para C, ¿no? Entonces, ¿aquí qué se dice?
C y menos C son la misma trayectoria, pero con orientación opuesta. O sea, una va en un sentido y la otra va en sentido contrario. ¿Y uno qué puede decir con respecto a la integral de línea? Si lo hace con respecto a una y luego con respecto a otra. Esta es una propiedad de la integral de línea. Es que, pues puedes calcular independientemente cada una de ellas, pero lo que te va a dar es que una va a ser el negativo del otro. Entonces aquí sería la integral sobre C, la curva original, la integral de línea. Aquí le pongo un puntito ahí en medio para hacer énfasis en que se tiene que hacer un producto punto, también es de la notación, ¿no? Clásica, estándar, perdón, y aquí sería la integral con respecto a menos C. Entonces había dicho que te da 1 el negativo del otro. Entonces aquí tengo que meterle un signo menos, o lo borro y se lo pongo aquí, da igual, ahí lo dejo, en ese signo. De alguna manera te dice esta notación que este menos con este menos es más, y te queda exactamente el lado izquierdo. Es una forma de pensarlo solamente. Para nada es el signo menos que uno manipula en aritmética. Este de aquí abajo, ¿verdad? Solamente te dice que es el contrario a la curva original. Solamente es esta. Ahora, sobre esto, no puede ser un ejemplo. Y es el siguiente. Esta es una propiedad importante que no tenemos que perder de vista. Ojo. A ver si sale. Entonces, el ejemplo que te dice que dónde puedes ocupar esta propiedad, como para que ya no te molestes en cambiar la orientación, digamos, y solamente te vayas directo al cálculo. Entonces, aquí tienes el campo vectorial, es f de xy igual a, voy a escribir aquí, este está en el plano, el campo vectorial en el plano, sería y, coma, x cuadrada, este es mi campo vectorial, que ya con las i, j, esto es exactamente lo mismo, y c, donde c es el arco, es el arco parabólico, es un pedazo de parábola, parabólico de la función y igual a 4x menos x cuadrado, y te dice de dónde a dónde. Desde el punto 4,0 a 1,3. Y ya, o sea, si te dice desde 4,0, ahí es donde inicia, a 1,3 es donde termina. Y la gráfica va a continuación, por aquí la voy a escribir. Esto está en el primer cuadrante. La raíz, este sería de la gráfica, estoy pensando en y, igual a 4x menos x cuadrada, es 0, y el otro es 4, pues digamos que por acá. El máximo está en 2, y este es 2, y por acá es 1. Es 3, y a ver si alcanza este pedazo de... Ahí está, más o menos. Entonces me dice, pues tiene que ir desde el 4,0, está, 4,0 hasta el 1,3, que es donde evalúas y evaluado x igual a 1, te da y igual a 3. Este es 1,3. Y entonces aquí estoy trazando la trayectoria,
y la flecha, ¿no? Que es la orientación, en este sentido. Entonces te piden calcular la integral de línea de esta, con este campo vectorial y con esta orientación. Ya tienes el sentido de la curva. Entonces la integral de línea del campo con R, se le va a poner C, por ejemplo, C solamente. ¿Cómo se va a hacer? Aquí una de las cosas que uno tiene que ver en los problemas es que si te dan F y te dan R, que es la curva, pues ya está. Se reduce a un cálculo y es una integral en una variable. Puede ser que te den F y te describan cómo va la curva y tienes que parametrizarla. En este caso, la parametrización en este caso se va a hacer de menos C. Es simplemente aquí voy a escribir cuál es la R de t igual a, como gráfica de una función. Inclusive puedes ponerle x de t para más acordarnos que es el parámetro x, o el original, sin cambiarlo. Es la gráfica de la función, es x, 4x menos x cuadrada. Y cierras paréntesis. Y cuando recorres a la x desde 1 hasta 4, así, entonces la gráfica o esta cosa de la menos c estaría siendo, aquí voy a hacer de nuevo, pero ya más, más en corto, 1 a 4, aquí sería, empiezas en 1, 3 y acabas en 4, 1, vas en este sentido con menos c. O sea que es exactamente esto que está aquí. O sea que tú puedes hacer inmediatamente la parametrización de menos c, porque es la gráfica de la función. La x va de menos a más. En ese sentido, de menos a más. O sea, va de 1 a 4, va creciendo y va en sentido contrario a como te dijeron que era inicialmente. Ah, pues esa es esa ya te sirve, solamente lo que tienes que hacer es aplicar la propiedad anterior, es lo que te dé a la integral de línea con menos c, le agregas un menos y te da exactamente la que te pedía inicialmente. O sea que vamos a usar la propiedad que va a poner signos de interrogación. Luego, esta, la integral de línea original. Aquí metemos un signo menos con el menos de la integral de línea de menos c. Y esta ya uno lo puede calcular directamente. Voy a traer ahí el menos. Ahora, aquí cómo va a estar la cosa, pues es desde 1 a 4, ya estoy ocupando esta parametrización, aquí en la cuenta. Voy a poner la flecha esta por acá para que se vea que ese menos ya es para que te cuadre usando la propiedad de arriba. Ahora se dice que es de 1 a 4 del campo vectorial compuesto con R de X, producto punto R' de X de X. Es decir, mi parámetro es X, de que ya, si escribo T es porque es por la costumbre, pero mi parámetro en este ejemplo es X. De 1 a 4. Ahora, aquí, pues solamente tenemos que hacer la cuenta de cada factor en el producto punto. Entonces sería de 1 a 4 del campo vectorial con R' de X. Ahora el campo vectorial por ahí anda ahí está. Que sería Y. Que sería Y es compuesto, ¿no? Sería, en vez de escribir Y, escribes
4x menos x cuadrada, que es la segunda entrada de la curva, coma, y luego es un x cuadrada, se queda igual, producto punto con r', que sería 1, coma, y de este lado, pues, derivada, ¿no? De 4x es 4 menos 2x. Así. Hago el producto punto. Entonces, el producto punto de aquí es estándar. 4x menos x cuadrada, porque estoy multiplicando por 1. Luego menos. Aquí multiplico x cuadrada por 4 menos 2x de x. Y aquí sigo haciendo las cuentas porque ya es la reducción algebraica antes de integrar. Aquí es menos, abajo mejor, menos la integral de 1 a 4. Hago la reducción, aquí es 4x menos x cuadrada, aquí se desarrolla, es 4x cuadrada más 2x al cubo de x. Algo así. Luego, ¿qué más se desarrolla? Reducción de términos semejantes, que es menos 1 y menos 4, debe ser menos 5. Ajá. Y después al multiplicar, aquí es con más, aquí es con más. Esto es con más. Entonces voy a arreglar aquí los signos. Que esto ya es donde uno también puede equivocarse. Ahí está. Entonces sería menos 1 más 4 es 3, ¿no? En el término de x cuadrada, el 4x se baja. Aquí es 3x cuadrada menos 2x al cubo de x. Enseguida sigo, ya no hay nada que reducir, ya está listo para integrar. Se integra, aquí sería 2x cuadrada, luego es más x al cubo, menos, aquí sería 2 cuartos de x a la 4, desde 1 hasta 4. Y así va con esto. Esto es pura aritmética. Sería evaluar en 1 y luego evaluar en 4, o el signo negativo dejando afuera y evaluar en 4 y luego en 1. Y entonces sería, aquí vamos a hacer el álgebra, no, la aritmética, perdón. Evaluar en 4 es 4 al cuadrado, 4 al cubo. Aquí es 2 cuartos, es un cuarto, un medio. Un medio de x a la 4. Y luego menos, al evaluar en 1, sería 2 por 1, 2, Profe, más 1. Sí. ¿no sería 4 en el X? Sí, gracias. Estoy con el 4 aquí, ¿verdad? Sí, gracias. 4. Aquí lo evalúo en 1. Y bueno, aquí es un medio. Por 1 es 1. Y ya hay que seguir haciendo la cuenta. Aquí tengo que hacer lo de las fracciones y todo esto. Sería 4 al cuadrado, 16 por 2, 32. Luego 4 por 4 por 4, 64. Luego 4 a la 4 es 64 por 4 es 256 sobre 2. Luego aquí es 3 menos un medio. Uy, y esto está interminable. Luego subo estos dos. Sería, ¿qué? 96. Y aquí le parto la mitad del 256, que sería 128. Este es el primer, menos.
Aquí es con menos. Menos. Estoy escribiendo, ahí está. Sería 3 medios menos 1 medio. 3 por 2, 6. Menos 1. 5 medios. Ahí voy, ¿no? 196, no, perdón. 96 menos 128 es menos 36. Aquí lo voy a escribir. Menos 36. No, 32, perdón. Esto está menos 5 medios. Y ya, estoy a casi nada de 32 por 2, 64, más 5, 69 medios. Ahí está. Esto sí estuvo, ya, ya hice la cuenta y sale 64 medios. Esa es la integral de línea, es una integral en una variable al hacer el producto punto. Y también esto se puede ir verificando con la tecnología. A partir de aquí uno puede usar, por ejemplo, Wolfram, la integral, y ver que sí da este resultado. Pero eso no exime que tengamos que hacer las cuentas. Eso es importante. Bueno, me voy a la idea, porque me olvido de las cuentas, el resultado ya está. Solamente voy a dar el resumen del ejemplo. O sea, ¿qué me pedían? Me pedían hacer una integral de línea sobre la curva C, ¿no? Del 4,0 al 1,3. Pero la parametrización tenía que invertir la orientación a la que yo conozco. La que yo conozco y la que hemos usado es esta que está aquí encerrada en amarillo. Esta que está aquí en amarillo. Y esta, por supuesto, la puedo calcular. Pero ¿en qué difieren una de la otra? Es decir, la que está encerrada en verde y la que está encerrada en amarillo. Ah, pues una difiere en cuanto a la integral de línea, una difiere en el signo. Una es el negativo del otro. Y si me piden una y puedo calcular la otra, pues la otra la calculo y después la multiplico por menos y ya me salió la que me estaban pidiendo. Es decir, la de C. Esta es la que me pedían y calculé la de aquí abajo. ¿Dónde está la de abajo? Esta es la que calculé, que fue la talacha de todo lo de abajo. Se usó la propiedad esta que quedó aquí. Aquí la propiedad importante. Aquí puede ser señalada. Hay otras formas de representar la integral de línea. De hecho, para mencionarlas, pues, con respecto a cómo se pueden mencionar, bueno, es integral de línea o es integral de no, integral del segundo tipo. Y otras representaciones para la integral de línea, si te lo piden en otro contexto o en ejemplos o ejercicios, puede estar dado en forma diferencial o también puede estar dado en forma con la componente tangencial. Veamos la forma diferencial, solamente como notación. Entonces aquí la forma diferencial de la integral de línea, que es bastante común en distintos libros, distintos contextos. Entonces, tengo la integral de línea aquí, que es la integral de f.dr, elemento de línea, y tengo que calcularla de acuerdo a la cuenta, que es la integral de AB de f.r' dt. ¿Y quién es R'? Estoy omitiendo la composición y la dependencia con respecto a la t. La R' es derivada de R con respecto a t, dt. A su vez, si desarrollo si escribo las componentes, digamos, del campo es MI,
por NJ en el plano para abreviar aquí las cuentas. Y la R o DR de T sería X' en I más Y' en J de T. Y sigo, ¿no? Aquí sigo la cuenta, la integral de AB, y hago el producto punto. Entonces es M, es X' es de X de T, Y' es de Y de T, y aquí es de T. Inclusive puedo ser más explícito con respecto a esto, y ahí va la parte diferencial. La parte diferencial, pues es dar la integral de esta notación y expresarlo de la siguiente manera. Sería en términos de las componentes y la diferencial m de x más la otra n de y. Y ya es a lo largo de c. Esta es la notación, que es también bastante utilizada. Una forma de acordarse de esto es el desglose, que está aquí arriba, en los 3 renglones que están ahí a la vista. Estos renglones. Y en el último paso, el DT, pensar solamente, que no es exactamente lo mismo a lo que está sucediendo, es que se cancela, ¿no? El DT con los que están ahí abajo, pensándolo como cociente, ¿no? Estas derivadas. Esta es la forma diferencial con la notación, ¿no? Todo esto es notación diferencial. Ajá, notación en forma diferencial de la integral de línea, que se puede extender a R3 y etcétera. Aquí solamente como breviario, este objeto que está a mi lado derecho, son dos cosas. Una es muy rápida, no se le suele escribir paréntesis, se suele omitir los paréntesis. Y la otra es que este objeto, m de x más n de y, es una forma diferencial, en este caso en R2. Es uno de los objetos matemáticos llamado forma diferencial. Cuando uno calcula, por ejemplo, más adelante veremos cómo se calculan las integrales de superficie, también para campos vectoriales. Ahí va a haber una notación diferencial y esas van a ser las dos formas diferenciales. 2, diagonal, forma diferencial, y ahí también puede ser en R2 o R3, ¿no? En nuestro contexto solamente. Y ese es con respecto a la forma diferencial que se suele escribir a veces en los ejercicios. Y la otra es ver qué sucede, qué está pasando, ¿no? Con esta componente. La componente. Aquí voy a seguir haciendo la cuenta. Empiezo con la original, ¿no? Esta es la original, esta es la original. Y voy a manipularla, ¿no? Ahora, escribo simplemente. Voy a seguir cargando aquí la integral. No debería hacerlo, pero f, aquí sería r. Voy a omitir también la composición para abreviar. Punto r' de t. Ahí está. Y luego, ¿qué más? Aquí es un truco, ¿no? De dividir, el famoso truco de dividir, de multiplicar por 1, que es el mismo objeto arriba y abajo, numerador y denominador. Aquí sería r' entre la norma. R' entre su norma. Ahí está. Cierro paréntesis y el de arriba tiene que ser igual aquí enseguida para que no se altere.
la igualdad. O sea, aquí es dividir 1, es multiplicar por un 1, entonces es hacerle nada a la igualdad. Se sigue respetando. Mejor dicho, la igualdad sigue siendo verdadera. Ahora, de este lado, ¿de qué me doy cuenta? Ah, pues este que está aquí, que estoy encerrando en verde, que ya salió aquí, ok, la canción. Aquí me regreso. Este que está en verde, encerrado, que es R' entre la norma de R', no es otra cosa sino el vector tangente unitario. Vector tangente unitario. O en el orden, ¿no? Que X multiplicado con R' es su norma dt. dt. Es decir, que tengo entre paréntesis. Aquí tengo entre paréntesis el producto punto del campo. Voy a escribirlo aquí. Producto punto del campo vectorial F con el que va primero, unitario vector tangente. Voy a escribirlo vector unitario tangente, que es el normalizando, ¿no? La R' solamente. Luego, esta cuenta, o sea, que esta cuenta que me refiero, que no estoy en clases, esta que está en amarillo, presenciales, esta que está en amarillo, es como la señalo, es la integral de algo que ya conozco. Ahora tengo que ver qué es la notación que utilicé en ese entonces. Me voy a pasar voy a cerrar esta nota y voy a pasarme a las integrales de campos escalares. Es exactamente esto que tengo aquí. Este que está todo rayado. Es exactamente eso ¿qué otra forma lo escribí? Aquí está también, en el plano. Así lo puedo señalar con este me sirve, que es este de acá, porque digo y yo sé qué es, pero este que estoy sombreando es exactamente a lo que yo llegué. Tengo el lado izquierdo, el lado, ¿qué se dice? El lado derecho, este lado derecho, es una integral de algo escalar. Y aquí, como segundo factor en multiplicar, tengo la norma. Pues eso es lo que tengo en la cuenta que llegué. Solamente me voy a regresar. Esto le llamamos la integral de línea de un campo escalar. De hace unas cuantas clases. Me regreso a la de ahora mismo, que es la 13. Y es la notación, ¿no? La integral sobre C del campo escalar f.t, y ya con eso puedo escribir paréntesis ds. ¿Esto qué es? Esto es la integral de línea, de trayectoria, mejor dicho, dependiendo del libro también. También se le llama integral de primer tipo, integral de trayectoria del campo vectorial, del campo escalar f.t. Es un campo escalar porque ya tienes el producto punto. O sea que solamente te estás yendo sobre la parte tangente. Consideras el campo F y te estás yendo sobre la parte tangente, ¿no? A la curva. Y aquí tengo el dibujo, por acá tengo la curva, parametrizada con R de t. Por aquí tengo un punto sobre la curva, me fijo en el vector, esto está muy exagerado, pero el vector tangente unitario, t. Ahí en ese mismo punto tengo una flecha que es el campo vectorial F. Y lo que se está haciendo con ese producto punto es proyectar
la fuerza, si se habla de un trabajo, proyectar la fuerza F a lo largo del vector unitario, tangente. Aquí solamente vamos a escribir. Recordemos que la proyección esta, ¿no? De cuando proyectas un vector sobre el otro, digamos, aquí en general, ¿no? Tengo un vector B y por acá tengo un vector A y lo proyecto al A, lo proyecto sobre el B, o así como lo tengo más estándar, ¿no? Creo que es más estándar aquí es A, aquí B, da igual. ¿Qué hago? Proyecto a B sobre A, o sea que le hago sombra, y este que está aquí, que resulta ser el cateto adyacente del triángulo que está formado por acá, es la componente, lo que se le llama la componente. Eh, Estamos interesados en escalar, ¿no? En el escalar, la proyección, mejor dicho. La proyección, ajá, del vector B sobre A. Aquí debería poner flechas o barras. Son vectores, para acordarme bien. Entonces, la cuenta, ¿cómo va de esto? Pues dependiendo de la notación que hayan, voy a poner proyección de B sobre A, es el producto punto de A con B dividido entre la norma de A. Eso. Esta es lo que quería recordar. Aquí voy a cerrar estos de vectores. Para encontrar esa proyección se hace una cuenta ahí de cateto adyacente entre hipotenusa, fijas en el ángulo, todo eso. Ahora sí, aquí todavía hay un caso particular. Si, bueno, vamos a hacerlo directo en nuestro caso. En nuestro caso, sería proyectar. ¿Quién, quién dije? Pues proyectar BF sobre T. Eso era. Entonces, proyectar F sobre T. El tangente es el producto punto de estos cuates dividido entre la norma de A, que es el T. Ahí solamente es guiarse. Es la proyección escalar, ¿verdad? Porque hay proyección vectorial o se le pone ahí un vector unitario. Esta es la proyección escalar. Estos son jugar con vectores, pero el de abajo, como es unitario, este es 1. Entonces va a dar sí, solamente F, producto punto T. Pues ¿qué te dice entonces la igualdad que llegamos acá arriba? ¿A cuál llegamos? Esta y esta. Las voy a poner aquí abajo, ambas, ¿no? Que era la integral de línea de F a lo largo de C, y llegué que era la integral de trayectoria del campo escalar F punto T de S, ¿no? Con la notación esta que se utilizó hace algunas clases. Aquí la ds minúscula, integral de trayectoria. Solamente estás haciendo integral de trayectoria de la componente de la proyección, ¿verdad? Entonces aquí, nuevamente, integral de trayectoria. Eso ya lo sabíamos de aquí arriba, pero ahora visto desde las proyecciones. Integral de trayectoria de la proyección y escalar del campo vectorial F sobre
el vector unitario sobre el vector unitario tangente. O sea que el t. Esto es lo que representa tu integral de línea. Solamente te estás yendo sobre lo que va aportando a lo largo de la trayectoria de la curva y no sobre otras direcciones. O sea, descompones la fuerza, es lo que está sucediendo. Pues descompones la fuerza en la dirección tangente y en la dirección normal y tiras a la basura la dirección normal. O sea, la fuerza la descompones en la dirección tangente y en la dirección normal. Y la dirección normal te olvidas de ella y solamente te vas sobre lo que corresponde en su componente tangencial. Y eso es lo que aporta en la integral de línea. Es otra forma de decir esto que está encerrado entre comillas, porque lo estás igualando a una igualdad. En este caso, lo estás escribiendo como una igualdad, comparándolo con una integral. Por esas razones, entre comillas. Sobre este tipo de comentarios, quizás más ejemplos, eso sí lo vamos a tener que ver todavía la siguiente clase.